Bueno, amigos de Marcasur, estamos con un invitado muy especial en el día de hoy. Se trata de Fernando López de Alessandro, es uruguayo, magíster y profesor de historia, historiador especializado en historia contemporánea, historia regional de Río de la Plata, y ha escrito La historia de la izquierda uruguaya en 4 tomos. El profesor López Alessandro es investigador, docente del Consejo de Formación en Educación y en la Universidad de Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, profesor, y muchas ¿Qué gracias por tal? estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Por supuesto, estamos también con nuestro anfitrión, el doctor Juan Antonio Pitalúa, periodista y abogado. Bueno, buenos días, Fernando López y Fabiana. Leía el otro día y conversaba con especialistas en el tema de tecnología en Europa y en China, que China ha superado a Estados Unidos en la presentación de patentes internacionales. Ha presentado en las Naciones Unidas, en la OMPI, casi 60.000 solicitudes contra 58 de Estados Unidos, 58.000 de Estados Unidos. Y además, esto significa que ha multiplicado por 200 en los últimos 10 años la tecnología, la presentación de solicitudes. Por 200 lo ha multiplicado China en los últimos 10 años. Mi pregunta, Fernando, como introducción, es: ¿esto de China es algo aislado o es algo que tiene que ver con su política, su economía, su aspecto social? En la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de las grandes potencias, de los grandes desarrollos, de los grandes países, sobre todo en los últimos 500 años, no hay ninguna potencia que se desarrolle sin desarrollar también su tecnología. O sea, es muy difícil ser una potencia mundial sin ser a la par una potencia tecnológica. Yo creo que esta lección de la historia, aunque como decía Hegel, la única lección de la historia es que no aprendemos nunca las lecciones de la historia. Pero esta lección de la historia da la sensación que China la aprendió muy bien. O sea, China se dio cuenta hace ya muchos años, ya en el gobierno de Deng Xiaoping, luego de la muerte de Mao Zedong, allá por el 1978, que para crecer, para transformarse en una potencia global, para lograr ser primera potencia, tenía primero que tener un perfil bajo, en un periodo de perfil bajo, eso lo decía Deng Xiaoping, y tenía que ser también un gran generador de nueva tecnología, además de bueno, la economía de mercado y todo lo que sabemos. Asimismo, desarrollarse como una potencia dentro de la economía de mercado implica necesariamente en el siglo XXI ser una potencia tecnológica, porque tecnología, electrónica, software, etcétera, 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 toda la tecnología va de la mano hoy del desarrollo del capitalismo. No puede haber desarrollo del capitalismo sin tecnología de punta que funcione como básicamente 2 factores. Primero, como un factor como un factor tecnológico para la ayuda y la transformación del sistema económico y su evolución, y luego como un factor de acumulación. O sea, la tecnología hoy y la ciencia son la principal fuerza productiva. Así como en la época de Mao Zedong y de Carlos Marx, para los chinos, ¿no? El fordismo y la economía fabril, basada en el carbón, era la industria de punta que permitía la acumulación y el desarrollo del sistema económico, y por lo tanto la fuerza de trabajo manual era la clave. Hoy la principal fuerza productiva es la inteligencia. Hoy ya no hay más proletariado.
Hoy a lo sumo, como decía Toffler, podemos empezar a hablar de cognotariado, o sea, un trabajador que funda su fuerza de trabajo en el conocimiento. Y eso China lo entendió, y lo entendió muy bien, y se lanzó a la aventura de transformarse en potencia, apostó al capitalismo, un capitalismo muy especial. Yo lo llamo un poco irónicamente, pero bastante en serio, estalinismo de mercado, en una suerte de sistema muy raro, donde se combina el autoritarismo del estalinismo. No hay que olvidarse que China nunca renegó del estalinismo, es de las pocas potencias comunistas en su época que mantuvo la reivindicación a Stalin y la mantiene. Entonces combina el autoritarismo del estalinismo con el desarrollo del mercado y la economía capitalista. Entonces esa combinación da como producto un sistema que resultó ser eficaz para el desarrollo del capitalismo, por muchas razones, desde sociales hasta políticas, hasta culturales, y resultó ser además un sistema sumamente eficaz en lo que respecta al desarrollo del conocimiento. Este año, doy un dato tan bueno como cualquiera, este año egresan de las universidades chinas 400.000 nuevos ingenieros. O sea, es un volumen inmenso, no solo de personas, obviamente, sino de conocimiento. O sea, porque cuántos creativos hay allí, cuánta gente con vuelo hay allí, en una economía y en un sistema capitalista tan tecnificado, en donde debido a la tecnificación de los software y debido a la tecnificación de la computación, la imaginación, además, pasa a ser un factor económico sumamente importante. Imaginación en cuanto a invenciones, por ejemplo. Claro. Imaginación en cuanto a invención. Eso te explica en parte el despegue en el pedido de patentes que decía recién Juan Pitaluga, ¿no? O sea, Sí. Einstein decía que más importante que la inteligencia es la imaginación. Y creo que esa es una lección que los chinos también aprendieron muy bien. Sí, es interesante porque China comenzó copiando productos y ahora está innovando y ganando espacio y ganando terreno en lo que es esta pandemia, porque durante esta pandemia ha avanzado, a pesar de su antagonismo, su guerra con Estados Unidos, y bueno, está acá en América Latina. ¿Qué impacto tiene esto para la región? Mira, China, desde la época de Deng, tomó la decisión de expandirse, primero de forma muy reservada. Deng Xiaoping partía de la base de la tesis de la fortaleza asediada. Entonces había que hacer todo muy discretamente porque China era una fortaleza asediada todavía. Y luego comenzó a expandirse por medio de grandes círculos concéntricos. Eso está en el libro blanco del Ejército Popular Chino, que además ustedes lo pueden bajar de internet porque los chinos se han dedicado a mostrar todo lo que están haciendo en un hecho sumamente curioso. Entonces hay una serie de círculos concéntricos en donde la expansión primero era en el sudeste asiático, un segundo círculo que llegaba hasta el África y a la zona circuncaribe, y ahí estaba América Latina. Si tú ves su expansión hacia la costa del Pacífico de América Latina, marca un hito muy claro en el proceso chino. ¿Por qué? Porque China entendió que a partir de la época de la caída del muro de Berlín, especialmente, porque un poco antes ya se estaba hablando de esto, en la época de Carter, el eje geoestratégico del mundo había virado del Atlántico al Pacífico. O sea, ya hacía tiempo que estaban los norteamericanos, estaban hablando del siglo del Pacífico. Estados Unidos tiene una ventaja geoestratégica muy peculiar, y es que es una potencia, es la principal potencia capitalista, pero además tiene costa en los dos océanos. Entonces, el cambio del ciclo hacia el Pacífico para Estados Unidos significa un cambio de eje también dentro de su propio país. Por algo, California es el estado que produce hoy el 35% del Producto Bruto Interno norteamericano, o sea, es muy importante, y Silicon Valley está donde está. Y bueno, China entiende esto también,
y traza una estrategia muy pujante, muy dinámica en el Pacífico, y llega a las costas pacíficas de América Latina. O sea, si tú ves el mapa de América Latina, que anda por ahí, varios mapas que andan por ahí, el principal socio comercial de los países con costa en el Pacífico de América Latina es China. O sea, el caso de Nicaragua, por ejemplo, por su especialísimo sistema político, es una dictadura que además tiene afinidades ideológicas con China, que también lo es, transforma a Nicaragua casi en una factoría china. O sea, el intento de construir el canal interoceánico en China, que al final es un proyecto que se frustró, pero le permitió a China poner varios pies y varias bases en Nicaragua. Se transforma también en el primer socio comercial de Costa Rica, no así de Colombia, pero sí de Venezuela, aunque no está en la costa del Pacífico, de Ecuador, de Perú y de Chile. Y eso tiene un peso muy importante, porque China desarrolla en la zona del Pacífico, en la región circunpacífica, lo que se denominó el Foro Boao, que es un foro es un foro como el Foro de Davos, que se reúne en la isla de Boao, donde están principalmente los países del sudeste asiático que están bajo la hegemonía china o influidos muy directamente por la hegemonía china. Pero desde unos años a esta parte, los países de la costa del Pacífico de América Latina, sobre todo los de América del Sur, participan en el Foro Boao. Y en ese foro se acuerdan planes estratégicos económicos, se firman acuerdos económicos, se pactan políticas, y China en ese sentido juega no solo económicamente como el principal inversor, sino también como una potencia que tiene sus intenciones políticas, porque ese foro no es inocente, obviamente, ¿no? Claro. Fabián. Bueno, no sé, por un lado está China en su pleno desarrollo y ganando espacio, y por otro lado hay quienes dicen que Estados Unidos está en decadencia también, en decadencia, ¿no? Entre comillas, dentro de lo que es una potencia, en sus instituciones, en sus valores democráticos. Hay elecciones este año. ¿Qué está pasando con la democracia, con los liderazgos, con el rol de la empresa privada en todo este contexto político? Bueno, yo creo que la democracia está interpelada de manera preocupante en muchos lados, en muchos países. Nunca creí que esto sucediera después de la caída del muro de Berlín y después de la instalación de la economía liberal y del paradigma del sistema demoliberal, o sea, el sistema democrático representativo se transforma en un paradigma que muy pocos discutían, porque, demostró ser el sistema de gobierno más viable, más sostenible, mejor, el mejor. Con sus defectos, el mejor. Porque garantizaba las libertades públicas, garantizaba las libertades individuales, garantizaba los derechos, la división de poderes, bueno, todo lo que todos sabemos, ¿verdad? Pero además, ¿qué sucede? Una de las razones por las cuales los Estados Unidos ganan la Guerra Fría, aunque parezca paradójico y no es un panfleto lo que voy a decir, es por la libertad. Porque la libertad le permite al científico y al joven de Silicon Valley desarrollar software, desarrollar toda una economía basada en el conocimiento, que es muy importante, y justo ese factor la Unión Soviética no lo tenía. O sea, no tenía la libertad de crear. Los chinos se dieron cuenta de eso y en esa área no se meten, en esa área permiten libertades. No hacían las otras. Si tú ves el lío que hay hoy en Hong Kong, es la reinstalación o el intento de reinstalación de un modelo estalinista de control de control y de dominio. Pero en los Estados Unidos en concreto, creo que hay un tema muy importante a analizar. En primer lugar, creo que hay una grave crisis de las élites, ¿no?
O sea, pienso que las élites políticas tradicionales norteamericanas que se reflejan en, o sea, las élites políticas tradicionales norteamericanas que funcionaron bien después de la Segunda Guerra Mundial, dejaron de encontrar respuestas a las necesidades inmediatas de la gente. Y ahí se sintonizó con un fenómeno general de los sistemas políticos democráticos que en Europa, en América Latina, y aparece Donald Trump, que es una persona muy especial que no da la talla, me hago cargo de lo que digo, obviamente, no da la talla para el momento que estamos viviendo, un ultraconservador con un círculo áulico que lo asesora, que es bastante problemático. Hay una persona como Steve Bannon, que es un nacionalista decadentista al estilo de Splendor, que es todo con una visión muy peculiar del rol de los Estados Unidos en el mundo. En ese contexto, cuando muchos pensábamos que Donald Trump había trazado canales de entendimiento con China, surge en el medio de esta pandemia, un poquito antes de esta pandemia, una competencia que fue primero comercial, tenemos que recordar que primero fue comercial, o sea, la prohibición de la importación de productos chinos, por ejemplo, juguetes, recuerdo aquella gran contradicción que hubo con los juguetes chinos en un momento. Esa controversia empieza a ser comercial, pero claro, cuando tú tienes una controversia comercial con otra potencia que juega casi a la par a la par tuya, no juega todavía a la par, pero juega bastante cercano a la par de los Estados Unidos, ese conflicto se transforma inevitablemente en un conflicto político. ¿Por qué? Porque está en juego el poder, o sea, está en juego el poder global. Entonces, en ese ajedrez estamos hoy. Y es un ajedrez terriblemente problemático. ¿Por qué? Porque ayer leía a algunos dirigentes chinos decir que se está amenazando con una restauración de la Guerra Fría. Yo creo que eso no es así. Yo creo que no va a haber una Guerra Fría, al contrario. La referencia yo no la tomo por la política de bloques, sino que la referencia para analizar esta situación, ahí coincido con el señor Henry Kissinger, cuando plantea que estamos en un escenario muy parecido al anterior a la Primera Guerra Mundial, o sea, un escenario de equilibrio de poderes, en donde se juega un ajedrez global, donde hay alianzas y contraalianzas, alianzas que cambian, gente que cambia de posición, gente que está con uno y que luego pasa a estar con otro, y en una suerte de equilibrio de poderes donde va a ganar, sin duda, el que tenga más poder, es probable, pero también el que se maneje de manera más sabia y más inteligente. O sea, el poder al día de hoy y las élites, como siempre, deben tener una cualidad central. Las élites tienen que ser sabias. Si vos no tenés élites sabias, no tenés forma, no tenés manera de combatir a tu adversario si tu adversario llega a ser más inteligente que tú. Y ese es un tema que todavía estamos viendo cómo se resuelve. O sea, sí, profesor, creo que esas élites políticas, lejos de ser sabias en América Latina, lo que han demostrado es, según distintos analistas, es estar aferradas al poder, haber desgastado a la opinión pública, a las ciudadanías, y no haber dado respuestas adecuadas. Entonces, ¿cómo nos agarra parados toda esta transición, ¿no? Esta lucha por el poder, por las hegemonías. Bueno, América Latina es una zona preocupante. ¿No? O sea, tuvo un largo periodo de crecimiento, producto de una coyuntura internacional muy puntual, también tuvo ese periodo de crecimiento porque hubo élites hábiles que supieron manejar los procesos en el largo plazo y en el corto plazo. Brasil es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Una potencia, Brasil se transforma en la séptima economía del mundo, es una potencia espacial, es una potencia tecnológica, o sea, y jugar en el club
de las potencias espaciales al día de hoy, es un club muy exclusivo, solo para pocos, y Brasil está allí. O sea, Brasil en el largo plazo, entonces el periodo que va desde el inicio, desde el final de la democracia, ya en la época de Django Goulart, hasta la apertura inclusive, y poco después de la apertura en el gobierno de Sarney, Brasil juega su base económica de una manera muy, muy inteligente y muy pujante. Tiene una élite paulista muy brillante, los tipos tienen un proyecto para llevar adelante, encaraban en ese proyecto a diferentes sectores sociales, sobre todo a sectores grandes de las clases medias, y los tipos llevan ese proyecto, Brasil lleva ese proyecto adelante y transforman a Brasil en una potencia importante. Ciertos sectores del desarrollismo, del estructuralismo latinoamericano y de la izquierda latinoamericana interpretaron muy mal el tema, creyeron que ese proceso era un proceso dependiente, y los hechos demostraron que no era un proceso dependiente, que era un proceso verdaderamente autónomo, y hoy Brasil es la séptima economía del mundo. Entonces, pero ¿qué sucede? Hay una contradicción ahí que yo sinceramente no la termino de entender, y es que por un lado tienen una economía pujante, dinámica, que avanza, que desplaza a Gran Bretaña del séptimo lugar de las economías, y sin embargo se gobierna casi como una república bananera. O sea, si tú ves lo que fue la destitución de Dilma Rousseff en el Parlamento brasileño, el momento de la votación del impeachment, era espantoso, parecía una hincha de fútbol, o sea, era una cosa indigna de una élite política dirigente que estaba dirigiendo la séptima economía del mundo. Yo imaginaba un proceso así en la Cámara de los Comunes o en la Cámara de los Lores, jamás se hubiese dado de esa manera. ¿Por qué? Porque claro, hay una élite política problemática. Y además hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. Esas élites políticas son el producto de un desarrollo histórico de Brasil de largo plazo. Lo mismo pasa para Argentina de manera inclusive más dramática, lo mismo pasa para Paraguay. Pero también son producto de esas élites de la crisis de los sistemas de partido. O sea, el capitalismo actual, y el capitalismo actual no solo en América Latina, en Europa también, en Estados Unidos también, tienen un problema de representación grave. O sea, la gente no se siente representada por sus élites políticas. Las élites políticas no logran transmitirle a la gente sentido. Entonces, la gente se siente desorientada, defraudada, desilusionada, y aparecen estos fenómenos a los que se denominan populistas o neopopulistas, que en realidad llenan vacíos ante la incapacidad estructural de los sistemas y sobre todo de las élites de dar sentido y de satisfacer las necesidades ingentes de la gente. Eso es muy llamativo porque pasa en todos lados. O sea, los sistemas de partido están en crisis. En Uruguay, que se ha caracterizado históricamente por tener un sistema de partidos estable, con sus vaivenes y sus problemas y sus parches para que el sistema no se desestabilizara, pero con un sistema de partidos estable, hoy, desde el triunfo del Frente Amplio, el sistema de partidos también entró en una crisis. También está en crisis. También está en una crisis de representación. Y eso es peligroso. Me atrevo a decir el tema, la palabra, mejor dicho, es peligroso, es problemático. ¿Por qué? Porque las crisis de las élites, y las crisis de las élites cuando no presentan proyectos, cuando no presentan ilusiones, esperanzas, sentido a la sociedad, puede terminar en una crisis de la democracia, porque la gente puede empezar a descreer del sistema, y eso puede ser muy problemático. Según las encuestas latinoamericanas últimas, tanto las de Latin Barómetro como otras que se manejan por ahí, el descreimiento en la democracia va creciendo en América Latina. Y eso es altamente preocupante. O sea, que el gobierno Bolsonaro, el triunfo de Bolsonaro, fue más producto de la casualidad que de una estrategia planificada. O sea, Bolsonaro llena un vacío
llena un vacío producto de la incapacidad grande de la élite política brasileña para poder manejar el barco. Y eso es problemático, al igual que Donald Trump. Donald Trump cumple, digamos, casi la misma regla, o sea, aparece en el horizonte y gana de la manera en que gana, primero porque no tiene un sentido de la democracia muy claro, o sea, su admiración por Xi Jinping y su admiración por Kim Jong-un son muy llamativas al respecto. No le importó ganar sin voto popular, o sea, no hay que olvidarse que Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump, y Donald Trump gana por el sistema tan peculiar del siglo XVIII que tienen los norteamericanos, que se dividen en voto popular y voto electoral. Trump gana por los votos electorales. Es en una de las excepciones, creo que hubo 2 o 3 presidentes en la historia de Estados Unidos que ganaron de esa forma. Y esto cuestiona mucho, o sea, el sistema, obviamente, pero además Trump, que entiende que todo es una gran competencia, su visión es una visión altamente competitiva, y eso puede servir muy bien para la finanza, para los negocios. Pero una cosa son las finanzas y los negocios, y otra cosa es gobernar un país. Creo que uno de los grandes errores que cometieron muchos dirigentes políticos a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX fue creer que alguien que maneja bien sus negocios puede manejar bien el sistema político. El fracaso de Macri en Argentina te lo muestra claramente, ¿no? O sea, y al día de hoy también la crisis que está viviendo Chile con Piñera te muestra que un presidente puede ser un buen empresario, después puede ser un buen presidente, no hay que olvidarse de eso. Piñera fue muy eficaz, pero no necesariamente una cosa trae la otra, o sea, y creo que Donald Trump está poniendo al mundo en un límite, y está poniendo su presidencia en un límite que es altamente preocupante, y además en el medio de la pandemia, y una pandemia que va a llevar al mundo a la incertidumbre en gran parte, probablemente a situaciones inciertas, si bien yo soy de los que cree, yo soy optimista, y no creo que haya un cambio muy radical en las correlaciones de fuerzas mundiales, por lo menos en lo inmediato, que quiero ser claro. Una pregunta, profesor. Sí. Hay un crecimiento en el mundo de las empresas tecnológicas, de las cuales algunas, o la mayoría son hoy americanas, pero ya China está compitiendo con ellas. Estamos apareciendo un mundo en el cual va a estar dominado por estas compañías contra los movimientos, los presidentes, la parte política. Es decir, Estados Unidos hoy es más importante en la industria tecnológica que lo que haga y diga Trump. Buena pregunta. El poder se divide en muchos bolsones, doctor. O sea, usted tiene el poder formal, el presidente, los ministros, el parlamento, eso es el poder formal. Que al fin y al cabo es fundamental, porque es el que toma, al fin y al cabo es el poder que pone las reglas, es el poder que te dice qué puedes hacer y qué no, y por lo tanto cómo puedes incidir y cómo puedes no incidir en la realidad. Ese poder es importante, por eso siempre se pelea por ese poder. Todos pelean por ese poder. Inclusive los que dicen que el poder no está ahí, o sea, los neopopulistas de derecha, como las izquierdas, que dicen el poder, eso es el gobierno, el poder es otra cosa, pero entonces se esperan por tener esas instituciones. ¿Por qué? Porque en realidad el poder está ahí, o sea, porque tenés el poder de poner las reglas, de imponer criterios, de decir a qué sí y a qué no. Pero a la vez el poder implica imperium, o sea, implica tener la capacidad de hacer decidir a las sociedades determinados destinos y a los sistemas políticos también. Y las empresas transnacionales, desde hace ya décadas, siglos, me atrevo a decir, casi desde finales del siglo XIX, tienen un peso central y determinante en la toma de decisiones de los poderes políticos. Eso ya nadie lo puede discutir. O sea, por algo cuando cayó el muro de Berlín, una de las primeras medidas que se tomaron en Naciones Unidas fue cerrar la oficina que estudiaba y analizaba y hacía el seguimiento a las empresas transnacionales a nivel mundial.
cae el muro de Berlín, cae el comunismo, y eso cierra. Y se transforma en diversas ONG que andaban por ahí boyando en la web. O sea, ¿por qué pasa eso? Y bueno, porque el poder de las transnacionales es indiscutible. Es indiscutible. O sea, y determinan el rumbo del país. Es más que sabido que todas las transnacionales pueden tener, o sea, individualmente, más PBI económico, digamos, más Producto Bruto que muchísimos de los países en el mundo, pero no de los más pobres, de los más ricos. Entonces, son países, son poderes reales. Esos poderes en el cambio del capitalismo, de la tercera ola, cuarta ola, yo siempre cito a Toffler en ese sentido, porque es un tipo que sentó la base de muchas cosas y hoy está injustamente olvidado. Ese capitalismo tiene en la ciencia y la tecnología una fuerza productiva, la fuerza productiva central, en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, esas transnacionales, esas empresas que son gigantes tecnológicos, se transforman sin duda en un factor de poder. La lucha de Estados Unidos hoy contra Huawei, el intento de bloquear su entrada en el mercado norteamericano, y atención, al bloquear su entrada en el mercado norteamericano, está bloqueando la entrada en un montón de países de Occidente, de Europa y América Latina. Está bloqueando eso. Es una lucha estratégica. Es una lucha estratégica y es una lucha política. O sea, el hecho de que una de las CEOs más importantes de Huawei hoy esté presa en Canadá y haya un conflicto muy fuerte con Canadá por la libertad de esa ejecutiva de la empresa, que se pide su extradición a los Estados Unidos, como sabemos todos, implica, además de una disputa económica, estratégica, una disputa política. Y eso reconfigura completamente el escenario en el rol de muchas de estas transnacionales. Fíjense cómo una transnacional tecnológica de un peso indiscutible ya a nivel global, opera como una punta de lanza de un conflicto político que se viene desarrollando en los últimos tiempos entre Occidente y sobre todo entre los Estados Unidos y China. Lo que para mí es, sin duda, una disputa por la hegemonía. Y creo que China relanzó esa disputa por la hegemonía con resultados que habrá que esperar. ¿Cuál es el rol de la empresa privada en el mundo de hoy y cuál puede ser después de esta pandemia, que capaz que hay cambios? Estoy pensando un poco en Stiglitz, ¿no? Que hablaba de cómo el antagonismo entre lo que sería un capitalismo de amigotes, que lo llamaba de esa manera, o el empresariado emprendedor. No sé qué opina usted. El último libro de Stiglitz, que estoy bichándolo por ahí, se llama El capitalismo progresista. Exacto. El capitalismo progresista. Yo respeto muchísimo al doctor Stiglitz. Creo que es, sin duda, no solo uno de los grandes economistas, sino uno de los grandes pensadores y uno de los pensadores más valientes que hay hoy por hoy en Occidente, porque Stiglitz muy tempranamente se atrevió a decir cosas que muy poca gente se atrevió a decir en el mundo. El hecho bueno, su carrera es más que conocida. Y yo creo que, a ver, en las lecturas más habituales, más vulgares, en la vulgata más vulgar, vale la redundancia, se ven a los empresarios como hacedores de un dominio, del dominio social, del dominio de clase. Yo creo que eso debería estar más que superado y más que terminado. Nosotros no queremos dominantes, ni queremos tenerlo. Queremos tener empresarios. O sea, el empresariado pasa a ser el empresariado moderno, el empresario gestor consciente de su papel, pero sobre todo consciente de su papel social. Consciente de su papel social. Porque el empresario cumple una función social. Un empresario consciente de su papel social y de su rol histórico en un momento dado,
cumple un papel central en el desarrollo y en la solución de situaciones críticas. Ejemplos en Occidente de esto que yo estoy diciendo, hay lo que quieras, desde la época que quieras, o sea, por todos lados. O sea, el empresariado, pero un empresariado no fundado en el lucro y en la avaricia, sino fundado en la ganancia, está para ganar. Y tienen que ganar, pero también en el entendido de que tiene que cumplir un rol social. Hubo un gran, disculpe que dé un ejemplo personal y uruguayo, hubo un gran empresario, un gran industrial, que fue presidente de la Cámara de Industrias de Uruguay, Cosentino. Cuando yo empezaba a hacer los primeros pininos en estas cosas que hago en la prensa, hablé con él. Y yo era un muchacho, jovencito, y me dijo, no, conforme vayamos ganando, el empresario tiene que repartir, tiene que distribuir, tiene que cumplir una función de distribución económica, pero también tiene que cumplir un rol social, porque el empresariado solo no funciona. El empresariado tiene que tener un rol social. Y yo creo que si tenemos un empresariado consciente de eso, consciente de que no solo cumple un papel económico fundamental y clave, obviamente, sino que junto, no después ni antes, junto con el papel económico que el empresariado cumple, tiene que cumplir un rol social. Por eso el empresariado es central, pero un empresariado, repito lo que decía un poco antes, ¿no? Sabio. Un empresariado sabio, un empresariado inteligente, o sea, un empresariado moderno, bien asesorado, pero no solo bien asesorado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista jurídico, que lo tiene que estar, sino también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social. O sea, el empresariado moderno integra a los trabajadores al proceso productivo, no solo como un trabajador, sino también como un hacedor de la construcción de la empresa. Y además como beneficiario de ese crecimiento. En esta dinámica tan especial, el empresario juega un papel central, pero ese empresario también va a ser víctima, digamos así, en un sentido metafórico, de cambios de paradigmas. O sea, así como el empresariado no va a ser el mismo al salir de esta pandemia y va a cumplir un rol central, el Estado tampoco. O sea, esta pandemia te demostró que el Estado es necesario, y que el Estado es importante, y que el Estado ayuda no solo socialmente, no solo cumple un rol social de amparo a los sectores menos favorecidos, sino que el Estado, además, cumple un papel central a nivel económico. El rescate de Lufthansa, voy a poner el ejemplo, creo, paradigmático de las últimas 24 horas, el rescate de Lufthansa por parte del Estado alemán y la intervención del Estado alemán en la economía alemana para sacarla a flote, es la demostración cabal de que el Estado cumple una función central, no solo en lo económico, en lo cultural, sino también, no solo en lo social, ¿no? Sino en lo económico. O sea, en estos momentos todos miran al Estado buscando rescates que permitan centrar una base desde donde tomar impulso para volver a crecer. Entonces, hay varios paradigmas que esta pandemia cuestionó, interpeló, y nos obliga a pensar con cabeza abierta, nos obliga a pensar sobre todo con cabeza abierta, a todos los sectores sociales, a los empresarios, a los sectores medios, a los sectores populares, a las clases trabajadoras, las nuevas formas de encarar el desarrollo de las dinámicas sociales. Las crisis, eso es una frase hecha, pero es válida, las crisis también son oportunidades. Las crisis también son oportunidades. Perdón, con respecto al rescate que tú decías, ¿podemos pensar que en el 2008 en Estados Unidos también salieron a rescatar todo el sistema financiero? Por supuesto, y salieron con consenso. Si te acordás, estábamos en plena campaña electoral, que fue cuando ganó Obama, y hubo una reunión de urgencia en el Congreso de los Estados Unidos, y hubo un consenso general que había que inyectar más de 500.000 millones de dólares al sistema, y todos salieron a justificar y a decir, bueno, esto no quiere decir que nos transformemos en intervencionistas, pero tenemos que salvar esto porque son empresas muy grandes para dejarlas caer. Después del desastre de Bear Stearns, que fue el primer desastre, y todo el mundo se olvidó, quedó en la memoria lo de Lehman Brothers, pero el primero fue Bear Stearns. Cuando Bear Stearns se cae en febrero,
del 2008. Todos consensuaron que había que inyectar 500.000 millones de dólares al sistema, y todos levantaron la mano, o sea, porque claro, el Estado, o sea, esa visión antiestatista radical de un liberalismo, en mi opinión, trasnochado y totalmente fuera de foco, está equivocada. Está equivocada, porque se olvida de algo que es muy importante a tener en cuenta, que es un paradigma que la historia no pudo tirar abajo, porque está. Y es que, al fin de cuentas, la economía, cuando hablamos de economía política. Y si hablamos de economía política, quiere decir que las decisiones económicas son políticas. Son siempre políticas. Entonces la política juega un papel central, y en la política está la distribución del poder. Y en esa distribución de poder se abre un abanico y una red demasiado amplia de factores que juegan como para no tener en cuenta ninguno de ellos. Y ahí está una de las claves de lo que va a ser la salida de esta crisis. Ahora, es una salida con escenarios, como te decía, muy problemáticos. O sea, van a haber países que van a ser perdedores, van a haber sectores sociales que van a quedar hundidos y gravemente heridos en su vida diaria, en su vida cotidiana, y allí todos vamos a tener que operar inteligentemente. Y ahí juegan todos, el Estado, como te decía recién, y los empresarios. Yo creo que un empresario inteligente, dinámico, con sentido social de su papel histórico, es fundamental de ahora en más. Y creo que el diálogo, en ese sentido, el diálogo del Estado con los agentes económicos y del Estado con los sectores sociales, del empresariado con los trabajadores, se vuelve fundamental, no solo para salir de la pandemia, sino para crear un mundo un poco mejor. Porque al fin de cuentas creo que todos queremos eso. Queremos crear un mundo, no un mundo cambiante, un mundo perfecto, una utopía. No, un mundo un poco mejor. Dime, Fernando, para ir redondeando y terminando este fantástico reportaje tan diferente a nuestra materia, ¿no? Sí. Fabiana, tú tienes como profesor contacto permanente con los estudiantes, con gente joven. ¿Cómo ves la gente joven antes de la pandemia, ahora de la pandemia? ¿Cuál ves? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que piensan? Brevemente, porque si no podemos pasarnos. Mira, es muy interesante lo que está pasando. Porque todos los muchachos, yo trabajo con muchachos de 20 años para arriba. Y trabajo además, no solo en los centros donde enseño, sino además en otros ámbitos. Y independientemente de la formación, de su visión ideológica o de sus expectativas a futuro, independientemente de todo eso, todos entendieron de que la solución tiene que ser colectiva. Te diría que hay, hoy por hoy, ante la pandemia, hay muy poco espacio para el individualismo, muy poco espacio para para la salvación personal sola, ¿no? Todo el mundo entiende, sobre todo los muchachos entienden que esto tiene que ser colectivo, que hay responsabilidades muy grandes. Por ejemplo, a las clases por Zoom no falta nadie. Nadie falta. O sea, es muy interesante esto, ¿no? Todos entienden, entendieron que esto tiene que ser una salida colectiva, una salida en común, una salida pensada socialmente. Y eso es muy sano, porque te habla bien de una generación joven que asume sus responsabilidades, no solo en el ámbito académico o en el ámbito educativo, también en otros ámbitos. Vos ves cómo los muchachos en los comercios que están abiertos, en los lugares que están abiertos de servicio, se desviven por atenderte de una forma diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, los cuidados, las formas, las maneras, tanto a nivel callejero como a nivel comercial. Y eso es muy importante, porque implicó que todo el mundo asumió una responsabilidad y quizá deje una huella para transformar a la gente para mejor, ¿no? O sea, transformamos a todos para mejor. Todos queremos reencontrarnos, todos queremos abrazarnos de nuevo, todos queremos saludarnos
a la vieja usanza de nuevo. Yo extraño mucho eso en lo personal, y la gente en general extraña eso en lo personal. Quizá la distancia forzada, personal, individual, nos ayuda a entender de que también tienen que romperse ciertas distancias sociales y colectivas que han sido contraproducentes para lo que te decía hace un ratito, construir algo, una sociedad, un mundo que sea un poquito mejor. Sí, Fabiana, ¿querés terminar tú con la pregunta, con el reportaje? No, quizás en base a todo lo hablado, profesor, pedirle una reflexión suya sobre el mundo jurídico en esta nueva forma de encarar el desarrollo mundial, ¿no? Sobre todo pensando que hay muchos abogados y estudiantes de abogacía que mirará este video, ¿no? Ya, cuando se instala la democracia en el mundo, los primeros pininos de la democracia en el mundo, es por el siglo XVIII, con Estados Unidos primero, después con la Revolución Francesa, se instala un paradigma que hasta el día de hoy es fundamental para el desarrollo de las sociedades democráticas, y es que vivimos en una sociedad de leyes y no de hombres. Nos manda la ley y no los hombres, que es una cosa que a veces nosotros nos olvidamos. Una cosa que decían los revolucionarios franceses, somos libres porque somos esclavos de la ley. Es una frase que no es contradictoria, es real. Somos libres porque somos esclavos de la ley. O sea, nos manda la ley, no los hombres, porque vivimos en un gobierno de leyes y no de hombres. Entonces, en una situación como la actual, tan tensa, tan problemática, tan crítica, tan profundamente crítica, tan cuestionadora del orden establecido y del orden democrático, la ley vuelve a ser un instrumento central para la salida de la crisis y para el desarrollo de las sociedades. Yo en ese sentido soy muy racionalista y muy jacobino. No quiero asustar a nadie con esto, pero creo en la ley, o sea, creo que la ley es la base de la democracia en realidad. Por eso mismo, porque en un sistema democrático te gobiernan las leyes y no los hombres. Y si nos olvidamos, y muchas veces desgraciadamente nos olvidamos de eso, muchas veces nos olvidamos de eso, y pensamos que la voluntad individual o la voluntad del poderoso o de aquel que tiene poder de decisión es la clave. Y ahí vienen una parte grande de los problemas. Creo que este es el momento, sobre todo en lo que va a ser la salida de la crisis y de las crisis que se van a generar, de recordar de nuevo a todos que la libertad se funda en la ley, porque la democracia se funda en el gobierno de las leyes. Muchas gracias, profesor. No, por favor, eso es a ustedes. Por mi parte, quiero agradecerle al profesor Fernando López el haber accedido a este reportaje, sabiendo que tienes, a pesar de la pandemia, una actividad muy movida en enseñanza, ¿no? Bastante. Bueno, ¿Estás escribiendo algún libro? ahora estoy trabajando dos cosas básicamente. Estoy trabajando sobre la cisplatina, para escribir un libro sobre el periodo cisplatino. El periodo cisplatino es el periodo en que Brasil ocupó el Estado uruguayo entre 1815 y 1830. Estoy juntando los materiales para hacer un trabajo sobre eso, y estoy trabajando sobre, ese sí va a ser una monografía chica, que va a escribir un librito chico, sobre el pensamiento conservador contemporáneo. O sea, las dinámicas actuales del pensamiento conservador y su importancia en el proceso histórico actual, especialmente pensado para esta coyuntura actual, ¿no? O sea, andaba leyendo a Chateaubriand, volviendo un poco al siglo XVIII, a ver por dónde arrancó todo esto, y bueno, tengo la idea de escribir un pequeño trabajito. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. 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 Chao.